tiene que ver con que el ser humano, nosotros, y a veces somos un poquito desordenados. Y ese desorden que tenemos en línea general puede afectar distintas áreas de nuestras vidas. Hay personas que tienen un desorden en sus finanzas, ¿sí? Gastan más de lo que tienen, ¿sí? O no controlan cuáles son sus gastos, entonces no saben en qué se fue la plata. Hay otras personas que, bueno, su familia es un poco más desordenada y porque la situación, la vida fue haciendo que bueno, sea una familia ensamblada, de una familia ensamblada, de otra familia ensamblada. Y hay otras personas que, bueno, que son muy desordenados en sus horarios, ¿sí? ¿Cuántos llegan tarde a todos lados? Ahí está, ahí tengo un par que se han sincerado y dijeron, yo, pastor, llego tarde. Acaban de entrar por la puerta. Y es que tenemos esas cuestiones. Hay algunas personas que tenemos ciertos desórdenes en el área, bueno, alimenticia. Y bueno, para eso está Hepatalgina. No. Hacemos la propaganda ya, ¿no? Que desordenamos ahora en estas épocas, comemos, no sé, algo más del momento, un vitel toné, alguna cosita así, una pastita flambeada o algo por el estilo, y después terminamos con el hígado, oh, porque nos desordenamos nuestra forma de comer normalmente, y el cuerpo dice, che, esto no es normal, estás comiendo demasiado, y avisa. Ahora, lo cierto es que Dios es un Dios de orden, y eso está en la Biblia. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 14, en el versículo 33, que lo quiero leer en la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Amén. La palabra de Dios lo dice allí. Si no lo tienen aquí, a ver, ahí lo tienen en NBI, pero en realidad, si lo pueden buscar después en la nueva traducción viviente en realidad, o en traducción lenguaje actual, habla directamente del orden. Y esto es por una cuestión sencilla. Y es que el orden le agrada a Dios. Dios es un Dios ordenado. Definitivamente Él hace las cosas con un orden. Y les agrada al Señor las cosas que son de esa manera. Y se lo quiero mostrar justamente en la palabra de Dios, que Él tiene una forma de ordenar las cosas. Hay una clave que Él utiliza para el orden. Y esa clave, ¿sí?, es ordenar asignando nombre y lugar. Él asigna un nombre y un lugar para las cosas. Por ejemplo, ¿cómo usted limpiaría el cuarto de su hijo o su hija adolescente? ¿Cómo hace usted? Usted va y califica las cosas, ¿no? Va y dice, bueno, esto es ropa sucia, esto es ropa que ya no la va a volver a usar, esto es ropa que se pudrió, esto es ropa que ya, ¿sí? Porque en realidad, ponerle un lugar a las cosas y nombrarlas es la base del orden. La palabra de Dios lo dice justamente en la creación. En Génesis 1, en el versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Señor dice, ok, creé la tierra y está allí, pero está desordenada y vacía. Está
en ese sector, en la tierra primogénita, digamos, en la primera tierra, está ahí absolutamente desolada. Una vez creada, estaba así, desordenada, estaba vacía. Y a partir del versículo 3, la palabra de Dios, bueno, les cuento, una cuestión interesante. Entre el versículo 1 y el versículo 2, dicen a algunos teólogos que hay como una doble creación, ¿no? Porque dicen, bueno, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y el versículo de Dios dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Algunos creen que ese desorden no vino de la misma creación. Otros creen que sí, y en realidad vamos a preguntarle al Señor cuando estemos en su presencia cómo la creó. Ahora, lo cierto es que a partir del versículo 3, el Señor empieza a tomar este formato que yo les decía para ordenar la tierra. El versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué hizo el Señor? Lo primero que hizo es apartarla, darle un lugar a cada cosa. ¿Sí? Lo primero que hizo es apartarlo. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. ¿Sí? Esta que le estoy diciendo, que los llamó día y noche, es justamente el sistema que le estoy diciendo que él utiliza. Él agarra y dice, ok, listo, lo primero que tengo que hacer es separar las cosas, y después de separarlas tengo que ponerle un nombre. Fíjense, seguimos leyendo y se van a dar cuenta de que esto se vuelve a repetir. Versículo 6 dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de las expansiones y las aguas que estaban sobre las expansiones. Y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del segundo día. O sea que el Señor separó los que son las nubes del resto de las aguas. Y de esa manera creó el cielo. Ahora, quiero que nos adelantemos un poquito y veamos otro detalle más. Porque cuando el Señor empieza a hacer estas separaciones, no solamente lo hace para ordenarlo, sino que una vez que las ordena, hace algo especial. Y es que les da una orden, y les da una orden de bendición. ¿Sí? Miren lo que dice, ya pasamos al 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a las reuniones de las aguas las llamó mares. Sigue nombrando las cosas. Y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, ¿sí? Hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Ahora, quiero que entiendan ahí la palabra justamente en el versículo 11 que dice, y produzca. Esto habla de bendición, esto habla de llenura, esto habla de trabajo, esto habla de una producción. No solamente que el Señor ordenó las cosas, sino que las bendijo para que produciera. Y déjenme decirle que lo que estamos viendo aquí es un esquema, el esquema básico que el Señor nos muestra para la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Mira lo que tenés al lado y decirle, tenés que ser una persona ordenada. Si querés ser bendecido, tenés que ser ordenado. ¡Ay, pastor! ¿Pero cómo? Si yo soy ordenado, pastor, yo hago mi cama, me cepillo mis dientes, me baño, hago todo bien. Bueno, pero todos tenemos algún área un tantito desordenada.
Todos tenemos una área muy desordenada a veces y otra un poquito. Y algunos tenemos más de una área desordenada, donde decimos, wow, hacemos todas estas cosas bien, pero esta de acá, y no tanto. Yo conozco personas, muy buenos adolescentes, hermosos muchachos, sirviendo en la iglesia, que se esfuerzan, que son muy buenos hijos y todo lo demás, pero no estudian. Y les cuesta ser ordenados con el estudio. Se llevan materias. ¿Vieron? Hay un dicho que dice que hay personas que le deben una vela a cada santo. Bueno, este adolescente le debe una materia cada año. ¿Sí? Una materia cada año. Entonces, viven debiendo materias porque no se ordenan con sus estudios. Otras personas, bueno, tienen cuestiones de desórdenes un poco más complejas, desórdenes alimenticios. Algunas otras tienen problemas con situaciones en las que la situación las lleva a descontrolarse, a perder el control, a perder el orden de su vida. Y caen en el consumo de sustancias y en ese tipo de circunstancias. Y viven una vida desordenada. Porque sencillamente el Señor no está con ellos, no está allí. Esa área no está rendida al Señor. Porque definitivamente el Señor no solamente nos creó, sino que nos puede ayudar a ordenarnos. Decirle al que tenés al lado, el Señor te va a ayudar a ordenarte. Pero pastor, ¿por qué tengo que ser ordenado? Yo me entiendo en mi desorden, yo sé dónde están las cosas en mi desorden. ¿Sí? Yo sé que tiro las cosas y yo sé dónde dejé el pantalón, las medias, tiradas por cualquier lado y yo las encuentro. Yo entiendo mi desorden, dice alguno. O la pieza de los ocuchos, ¿no? De las cosas que van tirando. ¿Cuántos tienen una pieza así? ¿Ah? La pieza esa donde no entra nadie, que no llevamos ningún invitado a la casa, ¿no? Donde terminan la mitad de las cosas tiradas la mitad son herramientas de los hombres, la otra mitad son adornos de las mujeres y la otra mitad es, bueno, alguna cosa de los chicos. Pero definitivamente sabemos de que hay cosas que están desordenadas en nuestras vidas. Y el Señor puede ayudarnos a ordenarlas. Pero tenemos que aprender algo especial. Y es que si nosotros queremos llevar fruto, tenemos que ordenarnos. En el versículo 22, les cuento por qué. Porque cuando el Señor habla de que produzcan, ¿sí? Habla de una bendición especial. En el versículo 22, una vez terminó de acomodar la mayor parte de lo que es la tierra en sí, ya para el día quinto, la palabra de Dios dice que Dios los bendijo diciendo: fructificaos y multiplicaos, llenad las aguas de los mares y multiplícanse los aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. ¿Sí? No solamente el Señor ordenó todo el ecosistema, sino que lo llenó. Nosotros tenemos que aprender a ser ordenados. ¿Para qué? Para ser llenos de las bendiciones del Señor. ¿Cuántos quieren ser llenos del Señor? Amados, tenemos que aprender a ser ordenados. Y en este tiempo en el que el desorden es tan fácil alcanzarlo, porque nos podemos desordenar con los horarios, ya sea por dormir o por el trabajo o por distintas situaciones que acompañan a todo lo que son las fiestas, tenemos que entender también de que en el orden está la bendición de Dios, que Dios no bendice las cosas que no están ordenadas. Y por ahí, si no tenemos cuidado de esto, podemos caer en situaciones en las que pedimos al Señor su bendición
Y el Señor dice, pero si no has ordenado las cosas. Algunas personas no han ordenado sus relaciones. No, pastor, yo no estoy casado. Nosotros somos amigos con derecho. ¿Sí? Nosotros somos amigos que comparten nietos ya. O sea, en realidad son personas que no le han dado aún ese lugar y ese nombre a esa relación. Personas que no han dicho, bueno, yo le voy a poner un nombre a esta relación. Y esta persona que me acompaña, esta mujer, este hombre, va a ser mi esposo, va a ser mi esposa. Voy a ordenar mi relación. Voy a acomodar mis cosas. Voy a ordenar mi vida. Hay personas que no quieren darle siquiera el lugar a Dios. Bueno, es que yo no estoy seguro, pastor, si creo o no creo. Porque, bueno, soy adolescente y la verdad es que no sé. Mis papás son los cristianos y a mí me traen a la iglesia y yo no sé si creo o no creo. Elija de una buena vez cuál es su lugar. Póngase el nombre, ¿es cristiano o no? ¿Es hijo del Señor o no? Pero ordénese. No puede vivir una vida desordenada porque no va a traer bendición. En el desorden no hay bendición. Por ahí podemos ver personas que tienen una vida desordenada y aparentemente son bendecidas. Y aparentemente dicen, bueno, pero mire, pastor, esa persona yo sé que no es de buen vivir, pero tiene sus buenos ingresos, tiene su buena casa, tiene su buen auto y no vive una vida ordenada. ¿Es cierto? Pero la palabra de Dios también dice de que Dios, la bendición de Dios, la riqueza de Dios, no trae los afanes del mundo. Esa persona podría, y ya en algún momento les voy a contar, me estoy yendo de tema, de los 3 pros de la bendición. Ya se los voy a contar en algún momento, en otra prédica lo vamos a hacer, los 3 pros de la bendición. Pero lo cierto es que Dios y la bendición del Señor no trae afanes a nuestras vidas, no trae preocupaciones, no trae problemas adicionales, sino que es una bendición porque nos da paz, y porque no solamente nos da paz, sino porque se sostiene en el tiempo, y no solamente porque se sostiene en el tiempo, sino porque también es productiva. Amén. Tenemos que ser conscientes de esto. La bendición de Dios es lo que tenemos que buscar, y para encontrar esa bendición tenemos que ordenar nuestras vidas. La palabra de Dios nos muestra que el ser humano, Dios lo creó de la misma tierra. De la misma tierra que el Señor tomó, que Él crea toda la tierra. De la misma tierra hizo al ser humano. Amén. Y así como somos nacidos, ¿sí?, de esa misma tierra, al igual que Dios tuvo que ordenar esa tierra y aclarar lo que era, separar lo que era el día de la noche y acomodar el agua de lo seco y hacer y bendecir y fructificar los frutos de cada una de estas cosas, así también tiene que hacer con nosotros. Porque el ser humano, Adán, cuando cayó en el pecado, perdió esa relación con Dios, perdió esa llenura
del Espíritu Santo. Perdió esa conexión con Dios. Entonces, cada uno de nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos como esa tierra. Llegamos a los pies del Señor desordenados y vacíos. Y el Espíritu de Dios es quien se puede estar moviendo hoy en nuestro corazón. Y ya ha empezado a acomodar algunas cosas. El Señor podría, y yo creo que podría haber hecho así, y haber acomodado toda la tierra en un solo instante. Sin embargo, la palabra de Dios me muestra que fue haciéndolo día por día, que en realidad habla de tiempos, se traduce como días, pero no sabemos cuántos tiempos fue haciéndolo. Así que el Señor lo podría haber hecho en un instante, pero eligió que sea un proceso. Y así como yo les dije que hemos llegado ante el Señor con una vida desordenada y vacía, usted también está en un proceso en el que el Espíritu del Señor está en su vida, moviéndose en la faz de las aguas en su corazón y empezando a ordenar su vida. Ahora, las áreas en las que usted tiene que ser ordenado, esas áreas en las que usted sabe que Dios le está exigiendo, le está pidiendo poder entrar ahí para ordenar ese lugar, para tirar todas esas cosas que se fueron acumulando durante todo el año, para tirar esas cosas que ya no sirven, que están rotas, que no producen, para hacer esa limpieza profunda que nosotros acostumbramos a hacerlo una vez al año. El Señor trata de hacerlo con nosotros todos los días en nuestros corazones. Pero está en nosotros dejar que Dios, que el Espíritu del Señor se mueva para ser limpios, para ser ordenados. Amados, la palabra de Dios dice, y si los músicos me acompañan, quisiera ir terminando, que si nosotros no somos ordenados en nuestra vida, no vamos a alcanzar la bendición de Dios. No vamos a poder alcanzar la bendición de Dios. Pero no solamente eso, sino que vamos a vivir una vida vacía, una vida desordenada, una vida sin el Señor, sin la llenura de su Espíritu. Y eso es algo que usted no se puede permitir. Hoy tuvimos el gusto de ver un partido sumamente emocionante. 3-3, ¿quién se lo hubiese esperado? A más de uno se le debe haber salido el corazón un par de veces. Ahora, ¿se imaginan ser esos jugadores ahí en la cancha? Si nosotros nos emocionamos desde acá afuera, ¿se imaginan ser ellos allá adentro? ¿Y se imaginan el vacío que sentirían de volver sin la copa? Bueno, es el mismo vacío que podemos llegar a sentir si nosotros no aprovechamos este momento. Porque déjenme decirle una cosa. Una de las cosas que nos cuesta muchísimo a la hora de ordenarnos, de ordenar nuestra vida, de ordenar alguna habitación o la casa entera, es ver por dónde empezamos.
¿No es lo más difícil? ¿No es lo más difícil entrar a una pieza abarrotada de cosas, donde uno no puede pisar porque en realidad pasa por encima de todo? Y dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? ¿Abro una ventana? ¿Trato de barrer? ¿Alzo las cosas del piso? ¿Empiezo tirando las cosas? ¿O qué hago? Lo primero es decidir qué es lo primero que vas a hacer. Y la palabra de Dios lo dice. Si usted quiere ordenar su vida, lo primero que tiene que hacer es ordenar sus prioridades. Y su prioridad número 1 tiene que ser el Señor. Tiene que ser Dios. Después, su esposa, si está casado. Sus hijos, su familia. Sus padres, sus suegros. Su trabajo, su ministerio. La iglesia. Pero lo primero de todo, lo primero que hay que hacer para empezar a ordenarnos es poner en el primer lugar al Señor, en el primer lugar de nuestros corazones. Eso es lo primero que hay que hacer. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Miren, es muy sencillo. La palabra de Dios lo dice. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El Señor, en su misericordia enorme, dice: yo te ayudo a ordenar, yo te acompaño, yo lo hago, yo barro con vos, te sostengo la bolsa, ¿qué necesitas hacer? Yo te voy a ayudar a ordenar tus sentimientos, a ordenar tu corazón, a ordenar tus finanzas. Yo te voy a ayudar a ordenar tu familia. Yo te voy a ayudar. Poneme a mí primero. Así dice el Señor, poneme a mí primero, búscame a mí primero. Y todo lo demás lo voy a ir acomodando. Y vas a ser sumamente bendecido. Así como el Señor bendijo esta tierra en la que vivimos, llenó los aires de pájaros y el campo de bestias, de animales y los mares de peces, así va a llenar tu vida de bendición, de prosperidad. Pero tenés que ponerlo a Él primero. Si Él está primero, lo demás va a ser añadido. Deja de preocuparte por todas las cosas que tenés que ordenar. Ponelo a Él primero y todo lo demás va a ser añadido. Si te aseguras que Él sea el primero en tu día, lo primero que hagas al abrir tus ojos, orar al Señor diciendo: Señor, me diste un día más de vida. Y junto con este día sé que también me vas a dar tu bendición. Lo primero que hagas todos los días, y lo último que hagas todos los días también, diciendo: Señor, me diste otro día más de vida, que lo he vivido y he tratado de glorificar tu nombre. Señor, perdóname si me he equivocado y te doy gracias por todas las bendiciones que me diste en este día. Amado, si Él es lo primero en tu vida, todo lo demás será añadido. No tenés por qué tener miedo de seguir viviendo en una vida desordenada, vacía. Si vos lo pusiste a Él primero, todo lo demás será añadido.
Pero tenés que asegurarte de que Él es lo primero. Y de que todas las cosas, en todas las áreas de tu vida, Él siga siendo lo primero. Él siga siendo lo primero. En tu familia, ¿qué dice el Señor de tu rol en tu familia? Si sos hombre, te dice que sos proveedor, que sos sacerdote de tu casa. Si sos mujer, te dice que sos ayuda idónea. Si sos hijo, te dice que tenés que respetar a tus padres. Pone eso, lo que dice el Señor, primero en tu vida. En tu trabajo, orá primeramente antes de salir a trabajar. Decirle, Señor, acompáñame, dame la victoria. En tus finanzas, corremos a pagar la tarjeta, pero nos olvidamos de ofrendar o diezmarle al Señor. Porque no, lo primero que va a ser el que me llama por teléfono para cobrarme. No, lo primero tiene que ser tu compromiso con el Señor. Y lo demás se va a acomodar. Amados, no importa el desorden que haya en tu vida, si vos pones al Señor como lo primero, lo demás va a ser ordenado, lo demás va a ser añadido. Y su bendición no trae ningún dolor. Es una bendición plena, verdadera. Una bendición que te llena, que fructifica, que hizo de una tierra desolada un lugar paradisíaco. Y lo mismo puede hacer hoy en tu vida. Lo único que tenés que hacer es decirle, Señor, te voy a poner a ti primero.